Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Tonight, Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Esta noche, otra vez con el coronel Douglas McGregor. Coronel, bienvenido de nuevo. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por sacar tiempo, porque la situación está realmente loca. Y quería preguntarle, ¿cómo interpreta ahora mismo lo que está ocurriendo con Rusia, Europa y Estados Unidos? La escalada que estamos viendo, los drones que están entrando en territorio ruso y que incluso mataron a 21 niños en una escuela en Lugansk. Y por otro lado, los rusos han dicho ahora que Kiev debe ser evacuada o que los diplomáticos deberían marcharse porque va a ser peligroso. ¿Qué cree usted que va a pasar? No quiero sonar tópico, pero creo que hemos llegado a un punto de inflexión estratégico en la guerra de Ucrania. Y creo que, en este momento, tenemos que entender las cosas desde la perspectiva rusa. Esta guerra se ha alargado una y otra vez. La gente siempre pregunta por qué. En Occidente, la respuesta suele ser, bueno, los rusos son débiles, no saben lo que hacen, Putin no tiene voluntad, y así sucesivamente. Todo eso es un disparate. El presidente Putin lanzó esta operación militar especial por las razones de las que hemos hablado muchas veces. En esencia, fue una medida defensiva para proteger a Rusia de lo que al principio no comprendía del todo, pero que con el tiempo descubrió que era un intento muy serio de convertir a Ucrania en un ariete que pudiera usarse contra Rusia. Le llevó tiempo, pero al final descubrió que no se trataba simplemente de alcanzar un acuerdo entre Moscú y Kiev. Era un esfuerzo coordinado en Occidente, dirigido por los globalistas, para destruir Rusia, dividirla, explotarla y hacerla irrelevante en el escenario mundial. Cuando quedó claro que eso era lo que estaba ocurriendo, el presidente Putin dio un paso atrás y dijo, miren, ha llegado el momento de fortalecernos. Tenemos que crear un nuevo sistema militar. El que tenemos no es suficiente, y esto va a llevar tiempo. Y sí, ha llevado tiempo. Ha actuado de forma deliberada, metódica y prudente porque quería salvar tantas vidas como fuera posible. No quería desperdiciar vidas rusas innecesariamente. Probablemente sea, en toda la historia de Rusia, la persona más humana que haya dirigido el país en una guerra. Porque en otras guerras los zares y luego sus sucesores siempre estuvieron dispuestos a sacrificar vidas para alcanzar sus objetivos militares. Putin, en honor a la verdad, ha intentado evitar eso. En segundo lugar, Putin ha procurado tener presente que las personas contra las que luchan y a las que matan sus fuerzas son en su mayoría eslavos ortodoxos, y también intenta protegerlos. Ahora bien, creo que ha tenido mucho éxito en el lado ruso. Cualquiera que pase un tiempo en Rusia y hable con la gente se da cuenta enseguida de que cuenta con un apoyo enorme. Los últimos datos de las encuestas indican entre un 80 y un 84% de apoyo, lo cual es bastante impresionante a estas alturas de una guerra, sea la que sea. Así que ha mantenido eso. Ha mantenido el nivel de vida. Ha negociado todas esas sanciones con mucha eficacia, hasta el punto de que ahora Lavrov simplemente dice que ya no importan, porque han encontrado la forma de sortearlas. Pero sigue teniendo una guerra entre manos, sigue teniendo un problema en Kiev, y ese problema ya no es existencial como lo fue antes. En otras palabras, las fuerzas ucranianas están diezmadas. Han perdido más de 1 millón de muertos. Depende de la fuente que se consulte, pero sin duda entre 1,5 millones y 1,8 millones. Ahora estoy oyendo a gente decir que es incluso más, además de otro 1 millón de bajas. La mayoría de esos no volverán jamás al servicio, están gravemente heridos. En resumen, desde un punto de vista puramente militar, ha tenido un éxito extraordinario. Los rusos han tenido un éxito extraordinario y han construido una fuerza muy eficaz. La pregunta es, ¿y ahora qué? Porque seguimos atrapados con este régimen en Kiev. Y aunque ya no puede amenazar vuestra existencia, todavía tiene la capacidad de causar daño y de recordarle a todo el mundo que siguen vivos y activos. Y por desgracia, nosotros y los europeos seguimos apoyándolos y ayudándolos.
Ahora bien, mencionaste lo que les ocurrió a esas chicas del colegio, algo horrible y despreciable. No es la primera vez que los ucranianos hacen algo así. Y si escuchas con atención todo lo que los ucranianos han afirmado en los últimos 4 años que los rusos habían hecho, en prácticamente todos los casos, diría que en un 90% de las veces, lo que decían que habían hecho los rusos, en realidad lo habían hecho ellos. Y podemos remontarnos hasta Bucha, que ocurrió muy al principio, y aquello fue una atrocidad cometida por ucranianos contra ucranianos. No fue una atrocidad cometida por los rusos. Así que ya hemos pasado por esto antes. Lo que cambia ahora, sin embargo, es que además de proporcionar componentes para esos drones de largo alcance, que son peligrosos porque pueden volar grandes distancias, también hemos trazado las rutas de vuelo. Les hemos dado la información de inteligencia. Hemos hecho vuelos con aviones de vigilancia y luego hemos entregado a los ucranianos la ubicación exacta de prácticamente todos los radares, todas las baterías de defensa aérea y antimisiles, todas las instalaciones militares, todos los centros de producción de apoyo, todas las refinerías y todos los depósitos de petróleo. Estas cosas las hemos proporcionado nosotros, y me incluyo a Estados Unidos, lo cual es muy decepcionante, porque no creo que el presidente Trump haya llegado a tener el control de la Agencia Central de Inteligencia, ni de nada más en el gobierno que parece funcionar en piloto automático, con una actitud de hostilidad hacia Rusia. Y creo que por eso el presidente Putin ha dicho repetidamente: he hablado con todos esos presidentes, y todos me dijeron que iban a hacer cosas, pero ninguno pudo hacer gran cosa. Está claro que no son ellos quienes mandan realmente. Así que la verdadera pregunta es, ¿quién manda en Washington? ¿Está realmente al mando el presidente Trump? ¿Es un líder que se implica directamente? Yo diría que no. Y aunque él pueda decir cosas y en algún momento incluso creer en ellas, luego no hace nada para asegurarse de que realmente ocurra algo. Así que creo que ahora los rusos han decidido que esto no puede seguir así y que solo hay una forma de ponerle fin. Y esa forma no consiste simplemente en lanzar ataques. Todo lo que lances desde el aire tiene un efecto temporal en tierra. Es decir, durante un tiempo consigues sacar al enemigo de su posición. En otras palabras, le provocas una cierta parálisis temporal. Pero para que eso tenga un impacto estratégico real, hay que continuar la acción sobre el terreno. Hay que entrar y aprovechar el éxito de esos ataques. Los rusos lo entienden, y creo que estamos a punto de ver cómo eso empieza a suceder. Creo que vamos a ver ataques en Odessa pensados para facilitar la toma de la ciudad. Creo que veremos a las fuerzas rusas cruzar por el extremo sur del río Dnieper y hacerse con Odessa. ¿Por qué Odessa? Bueno, está claro, es una salida al mar. Si logras cortar a Ucrania de esa salida, vas a reducir el número de mercenarios que pueden entrar en el país, así como el de armas, equipos, alimentos, todo. No puedes exportar nada, o casi nada. Tienes que moverlo todo a través de Polonia y de los puertos polacos para que llegue a cualquier punto de Ucrania. Eso crea un cuello de botella complicado. Y, en el fondo, creo que los rusos entienden que eso tiene que terminar. Oye, una pausa muy breve, porque hace poco me banearon de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto puede pasar otra vez, en cualquier momento. Así que, por favor, piensa en suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascaloth.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvemos al video. En segundo lugar, como sabemos, Odessa es históricamente una ciudad rusa. No es solo de habla rusa. Fue fundada por Catalina la Grande y por los generales que expulsaron a los turcos otomanos y a los tártaros de Crimea. Así que en la mente de los rusos es uno de esos lugares que deben volver a Rusia. Ahora bien, hay varias concentraciones más que merecen atención desde el lado ruso. Hay una gran concentración de fuerzas en Bielorrusia, al norte de Kiev.
muy grande. Se calcula que incluye entre 20 y 30,000 norcoreanos. Además de eso, hay otra concentración muy importante, situada aproximadamente entre 100 y 200 millas al este de Kiev, frente al río. Estas son fuerzas que han estado actuando poco a poco en la parte norte del este de Ucrania, con el objetivo de eliminar a los llamados neonazis, las unidades Azov y otros grupos. En general han tenido bastante éxito y ahora pueden concentrar su atención de forma masiva en algo más. Así que creo que ahora existe la posibilidad de 3 grandes rutas de avance para las fuerzas rusas. Una en el sur, que cruzaría el río, probablemente cerca de Dnipro, y avanzar hacia el sur para tomar Odessa. Otra que se atravesaría el centro en dirección Rf, y quizá una tercera maniobra en pinza que cruzaría desde Bielorrusia hacia Kiev. La razón por la que menciono esto es que, sí, vamos a ver más Oreshniks desplegados en lugares como Kiev, y el Oreshnik es un sistema de armas devastador. No sabemos cuántos tienen exactamente, probablemente dispongan de entre 50 y 100 Oreshniks listos para usar. Y eso, desde luego, es suficiente para lo que quieren hacer. Pero la cuestión es que también están viendo que ocurre otra cosa. Putin ha mostrado mucha paciencia, porque siempre supo que los regímenes globalistas de Europa Occidental no eran populares, y que cuanto más defendieran la guerra, más impopulares se volverían. Esto es especialmente cierto en Alemania, que ha sido desindustrializada de forma absurda, dejando a mucha gente sin trabajo. Y Alemania está atrapada en sus propios problemas internos, con todos esos musulmanes y otras personas no europeas que, en realidad, nunca fueron invitadas al país desde el principio. Ese es el gran regalo de Merkel a Alemania, y ha sido muy destructivo. Así que él ya conocía todo esto, y su idea era que en algún momento los alemanes, que son gente sensata, se darían cuenta, despertarían y echarían a los globalistas. Ahora parece que eso está empezando a ocurrir. Y eso es muy importante, porque en Europa, Alemania es probablemente la pieza clave de todo el edificio. La Unión Europea, la OTAN, todo. Y está muy claro, por lo que dice Alice Weidel, que si Alternativa para Alemania llega al poder, hay ciertas cosas que van a pasar de inmediato. La primera, quieren poner fin a esta guerra. Quieren dejar de apoyar y de suministrar ayuda a Ucrania. En segundo lugar, quieren ir a Moscú y llegar a acuerdos para volver a comprar energía. Tiene sentido para ellos. No quieren pagar precios desorbitados por el gas natural licuado estadounidense ni por nada parecido. Y creo que la tercera cosa que ha dicho Alternativa para Alemania, que es muy importante, es que quieren que nos vayamos de Alemania. Y claro, en mi opinión, quiero decir, allá por los años 90, cuando regresamos de la campaña en el desierto del 91, miramos a nuestro alrededor y dijimos, bueno, todos queremos a Alemania. Es un lugar estupendo, nos gusta estar aquí. Pero, ¿por qué seguimos aquí? ¿No ha llegado el momento de empezar a reducir nuestra presencia y marcharnos de Alemania? Bueno, sí, hicimos una reducción. Pasamos de casi 200,000 a 30 o 40,000. Pero no nos fuimos. Nos quedamos. Y hemos usado Alemania como punto de partida, de una forma muy parecida a como el Japón imperial usó Taiwán como base para la invasión de China. Los alemanes ya están hartos de eso. Sé que los italianos también están cansados. Y no es algo personal, no es porque la gente odia a los estadounidenses. Es que ya no tiene sentido. Y por último, tenemos otro problema. Tenemos un problema con nuestra obsesión por mantener presencia adelantada. Y lo que estamos aprendiendo por las malas con Irán es que si colocas muchas fuerzas en primera línea, probablemente no van a sobrevivir. Van a ser alcanzados por misiles de precisión guiados con ayuda de vigilancia desde el espacio. Así que toda tu presencia avanzada, en el mar, en el aire o en tierra, está en riesgo. Entonces, ¿para qué mantenerla? ¿Por qué desplegar todas esas fuerzas al frente? Si juntas todo eso, creo que Putin piensa, tengo que moverme en tierra,
tengo que poner fin a esto. Pero hay una buena noticia. La gente empieza a ver las cosas con más claridad. Así que él quiere avanzar con cuidado sobre el terreno, de una forma que no beneficie a los globalistas. No quiere darles munición a los globalistas para que digan, veis, los rusos quieren atacar Europa. No quieren atacar Europa. Quiero decir, ¿tú también crees que están intentando provocar a Rusia para que ataque a los países bálticos o a algún otro territorio de la OTAN, solo para poder decir que tenían razón, que los rusos son el nuevo Hitler que quiere conquistarlo todo? ¿Y cómo crees que están respondiendo a eso? Me refiero, este enfoque en Ucrania y en Kiev va a ser la forma de decir no. Mantendremos la guerra dentro de Ucrania, como hemos hecho durante los últimos 4 años. Porque parece que la OTAN también quería mantenerla allí. Pero ese cálculo parece estar cambiando, ¿no? Porque se han dado cuenta de que pueden ir avanzando poco a poco dentro de Rusia sin sufrir una contraofensiva. Y los rusos necesitan una respuesta a estas alturas. El señor Karaganov ha planteado perspectivas muy inquietantes, incluso la posibilidad de usar armas nucleares tácticas en el continente europeo. Bueno, Karaganov es importante porque hay gente en Rusia que simpatiza mucho con su punto de vista, así que no podemos descartarlo sin más. Pero lo que sí podemos decir es que él no está al mando, y que sean cuales sean sus opiniones, no necesariamente las comparten el señor Putin, el señor Lavrov u otros. Los rusos tienen muchos motivos justificados para estar enfadados. Eso está claro. No hay discusión posible. Yo desde luego entiendo su postura, pero al final han prevalecido las mentes más frías. Ahora bien, hay un par de preguntas que hay que responder. ¿Qué es la OTAN? Y ahora, el presidente Trump acaba de enviar 5,000 soldados a Polonia, y todo el mundo en Estados Unidos está diciendo algo así como, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Como 3 semanas después de decir que retiraría 5,000 soldados de Alemania. Así que en realidad es solo un movimiento de tropas de un sitio a otro. Además, claro, hay una ley del Congreso que impide al presidente retirar realmente a muchos soldados. Sí, creo que todos estamos intentando entender qué está pasando. Pero hay un par de cosas que podemos afirmar con total certeza. No hay ningún deseo dentro de Estados Unidos de librar una guerra en ningún sitio. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si le dices al pueblo estadounidense, bueno, lo he pensado mucho y está claro que tenemos que ir a la guerra con Rusia, la gente te va a mirar y te va a decir, has perdido la cabeza. No puedes movilizar a Estados Unidos para una guerra total. El pueblo estadounidense no lo va a aceptar, tampoco lo va a aceptar contra Irán. Ese es el problema fundamental y concreto de la política exterior y de defensa estadounidense. Los estadounidenses, históricamente, y tú lo sabes bien, Pascal, por tu experiencia en Estados Unidos y en Norteamérica, el 90% de la población, en cualquier día normal, no podría preocuparse menos por lo que pasa fuera de las fronteras del país. Simplemente no les importa. Si tú y yo viajáramos al estado de Washington y fuéramos a Seattle, o hiciéramos una parada en Kansas City o en Nueva Orleans, Luisiana, y preguntáramos, bueno, ¿qué opinas de la OTAN? Apostaría que más de la mitad de la gente diría, ¿de qué estás hablando? ¿OTAN? ¿Qué es eso? Ni siquiera lo saben. Y luego dices, bueno, esos rusos son malos. Ah, sí, puede que sean malos, pero ¿por qué lo mencionas? Pues porque vamos a ir a la guerra. ¿Cómo? Bueno, puede que los rusos sean malos, pero eso no significa que queramos ir a la guerra con ellos. Lo que intento decir es que el estadounidense medio quizá no esté tan bien informado ni tan bien educado como su homólogo europeo, pero desde luego es más racional que la gente de Washington. La gente en Washington ha vivido en una especie de vacío durante 30 años. Se les ha permitido mover fuerzas donde quisieran, enfrentarse a quien no les gustara, atacar a quien decidieran atacar, siempre que eso no afectara a nadie en casa.
y se han salido con la suya. No solo en los últimos 30 años, yo diría que se han salido con la suya, al menos desde Vietnam. Y el problema en Vietnam fue muy claro. Estábamos arruinados cuando terminó la guerra. Por eso abandonamos el patrón oro. Así que Johnson ni siquiera intentó presentarse a la reelección. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero teníamos un problema económico serio, un problema financiero dentro de Estados Unidos. No se podía ignorar. Así que, ¿qué hicimos? Nos fuimos, hicimos las maletas y nos marchamos de Vietnam. ¿Alguna vez salimos públicamente a decir, vaya, lo sentimos mucho, matamos a casi 2 millones de vietnamitas y fue una estupidez? No, la verdad es que no. ¿Hablamos de lo que hicimos allí? Muy poco. Durante muchísimos años. De hecho, Vietnam simplemente desapareció de los medios, porque así es como hacemos las cosas. Perdimos y desapareció. Por cierto, también perdimos en Corea. Ya sabes, no pudimos expulsar a los chinos de la península coreana. Y Eisenhower, que se sorprendió con la guerra y probablemente estaba de acuerdo con MacArthur, porque antes de que empezara el conflicto, justo después de la Segunda Guerra Mundial, MacArthur ya había dicho que deberíamos sacar a todas las tropas de la península. Es indefendible. No podemos defenderlo. No forma parte de nuestro perímetro de seguridad. Nuestro perímetro de seguridad empieza en las costas de Japón. Pero el Departamento de Estado dijo, no, general, vamos a quedarnos en Corea. Así que nos quedamos en Corea. Y tuvimos una guerra. Mi punto es que ahora estamos llegando a una situación parecida. Hemos perdido. Hemos perdido en todas partes. Hemos perdido en Irak. Hemos perdido en Afganistán. Pero a nadie le importó, porque parecía que no tenía consecuencias. Ahora sí las tiene. Si miras atrás, en abril, y eso es muy reciente, la situación ya era peor. Pero en abril pasamos de alrededor del 3,4% a un 3,8% de inflación. En realidad fue más bien de un 3,2 a un 3,8%. Las proyecciones para este verano dicen que vamos a llegar a un 6% de inflación. ¿Y por qué importa eso? Porque si vas a tener una inflación del 5 o del 6%, ¿qué tienes que hacer con los tipos de interés para frenarla? Tienes que subirlos. Eso significa aumentar los tipos de interés, si la inflación está en torno al 5 o 6%, o subirlos hasta el 7% si estás lidiando con un 6% de inflación. ¿Y qué pasa si hacemos eso? Que nuestro sistema financiero se derrumbará, nuestra economía se hundirá. No podemos hacerlo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de plantearlo? ¿Cuál es el elefante en la habitación? No es Rusia, no es China, no es Irán. Es nuestra propia economía, que está siendo gestionada de forma desastrosa, con un gasto totalmente irresponsable. ¿Y quién está rindiendo cuentas por eso? Nadie. Pero, ¿alguien tendrá que rendir cuentas cuando todo se venga abajo? Sí, y se llama Donald Trump. Así que ahora mismo está en una posición muy complicada. Lo más sensato sería salir de Ucrania cuanto antes. Corta por lo sano. ¿Y qué se acabó? Sal del Golfo, llega a un acuerdo con los iraníes y vete. Y además, yendo un poco más allá, los coreanos quieren que nos retiremos de la península para poder hacerse cargo de su propio país. Tienen algo que llaman control operativo. Ahora mismo, el general estadounidense de 4 estrellas en la península de Corea manda sobre todas las fuerzas allí. Y los coreanos no quieren eso. Quieren mandar sus propias fuerzas. Estoy de acuerdo con ellos. Ya lo dije en 1997, y de hecho, esa fue una de las razones por las que los coreanos me llevaron a Corea. Pero el punto que quiero destacar es que el lugar de todo ese lugar, ese mundo, ha cambiado. ¿Cómo? ¿Qué tan extendido crees que está ese sentimiento dentro de Estados Unidos? Porque lo vemos muy claramente en los círculos conservadores. Quiero decir, Tucker Carlson dice lo mismo. Candace Owens también. Parece que este sentimiento está creciendo, ¿no? Que todas esas bases ya no tienen sentido. Y curiosamente, son los demócratas los que no hablan de esto.
es la izquierda la que de alguna forma deja pasar el tema. Y claro, todavía tenemos a todos los neoconservadores por ahí, aunque incluso Robert Kagan ya admite que Irak ha sido un fracaso. Pero su propuesta es, bueno, si acaso, redoblar la apuesta. Pero se está volviendo inevitable, ¿verdad? Desmantelar todo ese sistema de bases. Bueno, cuando decimos que es inevitable, supongo que se puede decir así. Creo que probablemente tienes razón. El problema es que da igual de qué partido estemos hablando. Los dos partidos se han beneficiado enormemente durante muchísimas décadas del gasto irresponsable. Es decir, no puedes esperar que las mismas personas que te han llevado a la situación tan vulnerable en la que estás ahora sean las que la arreglen. Es como hablar con una sala llena de personas adictas y decirles: queremos que nos ayudéis a acabar con la adicción de toda esta gente que encontramos por todo Estados Unidos. Y como vosotros también sois adictos, sabemos que nos vais a ayudar. Pues no, eso es imposible. Un adicto no va a ayudar a otros a salir del problema. No podemos esperar que este gobierno se arregle solo. Así que creo que el gobierno simplemente va a fracasar. Creo que hacia ahí vamos. Va a implosionar. Y esto es algo muy difícil de entender para la gente en cualquier parte del mundo. Porque tanto si eres europeo, esta misma mañana hablaba por teléfono con alguien que está en una conferencia en Belgrado. ¿Y qué me decía? Bueno, Estados Unidos es una fuerza invencible, inexpugnable. ¿Dónde están las pruebas de que algo vaya a cambiar? Pues bien, eso mismo decía la gente justo antes de que se derrumbara la Unión Soviética. Lo recuerdo perfectamente. Acababa de salir de la universidad. Acabo de publicar mi doctorado con la editorial de la Universidad de Cambridge. Estaba hablando por teléfono con un amigo en Inglaterra y me dijo: ¿sabes, Doug? Creo que las cosas se van a desmoronar. Y le respondí: bueno, yo también lo creo. Lo único es que no sé cuándo. Eso mismo escribí en mi tesis, que inevitablemente se va a venir abajo. Pero él insistió: creo que está a punto de pasar. Y efectivamente, al cabo de un mes o dos, de repente los alemanes del este empezaron a subirse a los trenes y a recorrer toda Alemania del este intentando llegar a Alemania del oeste. De pronto, el muro de Berlín cayó así pum pum pum, uno tras otro. Creo que eso mismo es lo que nos va a pasar a nosotros. Creo que de repente alguien va a decir: un momento, no podemos seguir así, tenemos que hacer ajustes ya. Y todo se hará mal. En mi opinión, será una repetición de algo que ya vimos en Afganistán. Cuando salimos de Afganistán, todo el mundo en Washington se había resistido a irse. De pronto el presidente dijo: se acabó, nos vamos. Y esa retirada improvisada nos dejó en ridículo. Nos hizo parecer incompetentes, hizo que el ejército quedara fatal. Pues bien, que vamos a ver algo parecido otra vez, porque la emergencia interna va a pesar más que cualquier cosa que ocurra afuera. ¿Cuál sería el escenario? Quiero decir, la Unión Soviética. El embajador Jack Matlock insiste mucho en que la Guerra Fría no terminó cuando murió la Unión Soviética. Terminó en 1989, cuando Estados Unidos y la URSS negociaron su final, permitieron la reunificación y alcanzaron todos esos acuerdos que fueron beneficiosos para ambos. Y 2 años después, la Unión Soviética se derrumbó por razones relacionadas, pero distintas. Luego, claro, se fragmentó en 14 o 15 partes diferentes. Pero en el caso de Estados Unidos, algo así es impensable, ¿no? Quiero decir, los 50 estados no van a disolverse y todo eso. Entonces, ¿cómo podría ser una especie de renovación interna estadounidense? ¿A qué podría parecerse eso? Pero retrocedamos un momento. El embajador Matlock, a quien aprecio y me cae muy bien, está hablando de algo muy distinto. Se refiere a la retirada de las fuerzas soviéticas de Europa del Este. Sí.
No estábamos negociando la disolución de la Unión Soviética. Estábamos negociando la retirada de esas fuerzas. Es una cosa muy distinta. Y Gorbachev fue inteligente. Hoy en Rusia todo el mundo le critica y dice que se dio demasiado rápido y cosas por el estilo. Pero eso es engañoso. La situación dentro de la Unión Soviética ya era muy frágil. Él retiró esas fuerzas, sabía cómo hacerlo y lo hizo muy bien. Basta comparar la retirada del mayor contingente de fuerzas soviéticas en Europa del Este, desde Alemania del Este, con nuestra retirada de Afganistán. La suya fue infinitamente mejor. Y Rusia no daba la impresión de estar desmoronándose. Se desmoronó más tarde, sí, pero por razones que no tenían nada que ver con la retirada de Europa del Este, sino con contradicciones internas. Lo que digo es que nuestras propias contradicciones internas van a empujarnos a salir. Y quien esté en el poder, puede que sea Donald Trump, si duda o se niega a actuar, será reemplazado y vendrá otra persona a hacerlo. Pero también nosotros nos retiraremos del resto del mundo, porque ya no podemos permitirnos seguir ahí. No podremos pagar a la gente en casa todo el dinero que debemos. Tenemos todas esas obligaciones sin financiación. Estamos teniendo problemas con la seguridad social, con Medicare, con Medicaid. Hay unos 2,000 programas de redistribución diseñados como asistencia pública. Todo eso es insostenible. Nadie quiere dar un paso al frente y hacer algo al respecto. Es impopular, pero todo esto va a tener que cambiar. ¿Qué es lo más fácil de recortar? El gasto en defensa. Esa es la parte más fácil. Es la mayor porción del gasto discrecional. Es la más fácil de recortar. Y todo el mundo se opondrá, sobre todo los altos mandos del ejército, porque eso significa que pierden puestos. Tenemos cuarteles generales por todas partes. Tenemos 43, 44 generales de 4 estrellas. Es absurdo. En el punto álgido de la Segunda Guerra Mundial teníamos 7. Hacia el final de la guerra ascendimos a otros a 4 estrellas, como un honor. Les dimos 4. Gracias. Hicisteis un gran trabajo, bien hecho. También ascendimos a algunos a 5 estrellas. Era algo honorífico, lo mismo. Pero mi punto es que tenemos una estructura tan sobredimensionada que da pena. Cuando ves el número tan reducido de soldados, marineros, aviadores y marines que realmente podemos desplegar para combatir en algún sitio, y lo comparas con la cantidad de almirantes y generales, es ridículo. Es indignante. Así que eso va a tener que cambiar. Y recortar esos cuarteles generales, retirar las fuerzas de los destinos en el extranjero, eso es fácil. No estás reduciendo tropas dentro de Estados Unidos. Si vas al norte del estado de Nueva York y dices, bueno, este cuartel ya no lo necesitamos, hay 20,000 soldados allí, los vamos a sacar, todo el mundo pondrá el grito en el cielo. Oh, no puedes hacer eso. Aquí hay negocios que dependen del cuartel, y tenemos un fabricante que produce material para las tropas del cuartel. No vas a retirar fuerzas de América, vas a retirar fuerzas del extranjero. Y eso es algo que podemos hacer con un dolor mínimo aquí. Va a ocurrir. ¿Cree que esto también incluirá lo que está ocurriendo en el Caribe? ¿O que Estados Unidos va a convertirse en un hegemón hemisférico? Ya sabe, Cuba y los demás, Venezuela y todo eso. ¿Serán esos los lugares donde se concentrará la fuerza? ¿O será una retirada completa hacia el... Perdón, te diría que hemos sido una potencia hegemónica en el hemisferio desde 1846. Sí, desde que derrotamos a México. De hecho, eso fue algo que los propios líderes mexicanos dijeron. Si perdemos esta guerra, estaremos comiendo las sobras del plato de Estados Unidos para siempre. Y tenían razón. Así que ya somos la potencia hegemónica. No tenemos que demostrarlo a nadie, no tenemos que invadir a nadie para eso. Este es el problema con Donald Trump. Está mirando a Cuba, y creo que en su cabeza quiere presentarse como el libertador de Cuba. Cuba se está desmoronando, y está bien. Deberíamos interesarnos, junto con otros países de América Latina,
en ayudar a gestionar esa situación. Porque lo que no queremos, y lo que tampoco quieren otros países de la región, es que cientos de miles de cubanos aparezcan de repente en sus fronteras. Tiene todo el sentido del mundo. Pero entrar en Cuba con fuerzas estadounidenses lo hicimos 3 veces en la primera mitad del siglo XX. 3 veces invadimos Cuba. Empezamos en 1899 y luego volvimos poco antes de la Primera Guerra Mundial y otra vez después. Escribimos la Constitución, supervisamos elecciones, instalamos gobiernos y después nos fuimos. El lugar donde nos quedamos y de donde también deberíamos habernos ido es Puerto Rico. Y Puerto Rico es un pozo sin fondo para los dólares y los recursos de los contribuyentes estadounidenses. No produce, no es Estados Unidos, es parte de América Latina. No tenemos nada que hacer allí. Nuestra posición allí es insostenible. Deberíamos marcharnos, nos gustaría hacerlo. Pero ahora la gente en Puerto Rico dice, bueno, si os vais, seremos todos pobres, ¿sabéis? Porque estamos transfiriendo miles de millones de dólares a Puerto Rico de forma habitual. Billions of dollars to Puerto Rico on a routine basis. Cuba is a bottomless pit. We need to stay out of it. Cuba es un pozo sin fondo. Tenemos que mantenernos al margen. La gente que vive allí tendrá que seguir viviendo allí y gobernarse a sí misma como decidan hacerlo. Tenemos que acostumbrarnos a entender 2 cosas. Primero, que el mundo entero no quiere ser una copia de Estados Unidos. Eso es una tontería. Segundo, que hay muchas formas de gobernar, no solo la nuestra. Y además, que pueblos distintos, con culturas, historias y geografías diferentes, harán las cosas de otra manera. Eso no significa que sean una amenaza. Así que con respecto a Cuba, yo diría que debemos ayudarles, en la medida de lo posible, a gestionar el cambio que se va a producir allí. Pero debemos mantenernos fuera y, desde luego, no intervenir. ¿De dónde crees que viene eso? Que todavía haya una parte importante del establishment en Estados Unidos y también en Europa que no sea capaz de pensar fuera de esas categorías. Esa idea de que los demás tienen que ser como nosotros porque si no son una amenaza. ¿De dónde viene esa inseguridad? Creo que gran parte de eso se puede remontar al pasado imperial. Para empezar, somos muy parecidos al Reino Unido. La gente tiene que entender que igual que el Reino Unido, no somos una potencia terrestre continental. Ahora bien, estamos en el hemisferio occidental, somos una potencia continental y si quisiéramos podríamos desplegar grandes ejércitos. Pero históricamente no lo hacemos. Somos, sobre todo, una potencia marítima y aeroespacial. Es decir, llegamos por mar, llegamos por aire. Y cuando todos por mar y volvemos por aire. Ese es el problema ahora mismo en el Golfo Pérsico. Elegimos este país, Irán, para atacarlo por orden de Israel y de los agentes de Israel en Estados Unidos, que insistían en que si no destruimos Irán, si no podemos decapitarlo, si no podemos cambiar su régimen, tenemos que destruirlo porque es vital y esencial para la supervivencia de Israel. Donald Trump ha creído eso. Lo ha asumido y ha decidido hacer todo lo posible por destruir Irán. Hace comentarios sobre acabar con una civilización en una noche. Ayer habló incluso de volar Omán por los aires. Quiero decir, esto es un disparate absoluto. No tiene ningún sentido. No debería serlo, pero eso es lo que dijo. Pero hay un problema. No se puede conquistar Irán. ¿Por qué no? Bueno, está rodeado por 3 lados por algunas de las montañas más altas del mundo. No es precisamente un terreno favorable para los ejércitos. Hacia el sur hay desiertos prácticamente infranqueables. Ahora mismo en el sur de Irán están a unos 60 grados centígrados. Eso no ayuda mucho. En otras palabras, los iraníes saben que pueden resistir mucho castigo y que pueden aguantarnos más tiempo. Y por cierto, con una fracción del dinero que nosotros hemos gastado en fuerzas al estilo de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué han hecho ellos? Han invertido con mucha inteligencia en toda esa tecnología de misiles y sistemas no tripulados.
Tienen acceso a satélites gracias a los chinos y a los rusos, lo que les da datos de localización instantáneos para poder alcanzar cualquier objetivo a 500, 600 o 700 kilómetros de su frontera. Por eso la Marina de Estados Unidos está situada a unos 300 kilómetros al sur del Golfo Pérsico. No es un accidente. No es que les guste perder sus barcos. ¿Pero qué nos dice eso? Nos dice que la guerra ha cambiado. Los viejos instrumentos ya no funcionan, pero además esos instrumentos son herencias de aquel pasado imperial. Y nosotros somos de una forma nueva una réplica del antiguo imperio británico. Y por supuesto, también los franceses, los neerlandeses, los belgas y en menor medida los españoles y los portugueses. Todos han estado metidos en el negocio imperial, en el negocio colonial. Así que cada vez que vamos a algún sitio a luchar contra alguien o a tratar con alguien, miramos hacia nuestros aliados europeos. Pero ¿quiénes son los que aparecen? Somos las viejas potencias coloniales. Se preparan, se unen a nosotros, porque eso les hace sentirse en su cabeza relevantes. Pero no lo son. Es una tontería. No tiene ningún sentido. Ahora bien, ¿quién no encaja en ese paradigma en Europa? Alemania. Alemania no fue históricamente una potencia colonial. Alemania siempre se interesó por Alemania. Ese fue el genio de Bismarck. Dijo, mirad, no nos importa tener un imperio. No queremos colonias. No necesitamos una gran marina. Obviamente no siguieron su consejo, y eso contribuyó a tensar la relación con Gran Bretaña y a provocar la Primera Guerra Mundial. Pero él tenía razón, y esa sigue siendo la visión dentro de Alemania. Ya sabes, la gente siempre habla de cómo Hitler quería conquistar el mundo. Hitler estaba furioso con los italianos porque les decía, quedaos en casa, no vayáis a ningún sitio. No queremos luchar en ningún otro lugar. Nos centramos aquí en Europa. Esto no es algo nuevo, pero es algo que no entendemos. Así que no sorprende en absoluto que los alemanes se levantaran y dijeran, no queremos formar parte de la operación en Irak. En realidad, tampoco querían estar en Afganistán, ¿verdad? Los alemanes montaron un pequeño destacamento en Afganistán, y a todo el mundo le encantaba porque traían cerveza excelente casi cada semana, pero rara vez salían de su puesto. ¿Y por qué iban a hacerlo? No querían estar allí, pero estaban obligados por la OTAN. Era como decir, tengo que ir, tengo que aguantar todo este lío. No creo que la mayoría de los europeos hoy sean muy distintos de los alemanes. La mayoría no está interesada en ir por el mundo, salvo como turistas. Ya sabes, nosotros los estadounidenses tampoco queremos ir a ningún sitio, a menos que sea como turistas. También está ahí. Es un pequeño grupo de élites que realmente quiere todas esas políticas, y es increíblemente difícil apartarlos de esos resortes del poder. Y una y otra vez encuentran la manera de engañar a una gran parte de la población para que les siga el juego. Y ahora mismo, en Europa, y por desgracia también en Alemania, estamos viendo una propaganda belicista bastante intensa, que roza ya la obsesión por la guerra con la expectativa de ir a la guerra con Rusia. Es muy inquietante. Y no hay ninguna prueba de nada de eso. Pero controlan los medios, y tenemos un problema parecido en Estados Unidos. Las mismas personas que nos empujan a una guerra contra Irán, las mismas que quieren hacer la guerra a Rusia, también dominan los medios de comunicación tradicionales. Y los europeos son mucho más eficaces a la hora de suprimir los medios alternativos que nosotros. Así que, al menos en Estados Unidos, tenemos medios alternativos y hay gente que puede expresarse y ofrecer información diferente. Hemos llegado a un punto en el que los únicos que creen la mayoría de esas tonterías son los de mi generación. Soy lo que llaman un boomer, es decir, nací en los años 50. Nací en 1953. Y la mayoría de mis compañeros dicen, bueno, Irán ha sido un problema desde hace mucho tiempo. Deberíamos simplemente bombardearlos sin piedad. Eso es lo que dicen. Pero cuando hablas con gente menor de 50 años, te miran y dicen, ¿qué estamos haciendo? Esto no tiene ningún sentido.
¿Qué nos ha hecho Irán? Es una locura. Y claro, nadie se molesta en recordar que durante la guerra entre Irán e Irak, nosotros equipamos a Irak. Les reforzamos el ejército, les mandamos asesores, les dimos municiones, y con eso mataron a cientos de miles de iraníes. Nadie lo menciona nunca. Tenemos una visión totalmente parcial de todo, y la mayoría de los estadounidenses, si les contases lo que acabo de decir, nunca lo habrían oído. Ni siquiera lo saben. Pero la buena noticia es que la gente menor de 50 años ya no se deja engañar. People under the age of 50 are no longer fooled. In fact, I think it's even creeping up into the 50s now. De hecho, creo que ya está subiendo hasta los 50. Se están haciendo preguntas racionales, preguntas difíciles, así que creo que estamos llegando al final de este proceso. Pero lo que realmente lo va a terminar no será una decisión de gente sensata, equilibrada o razonable en Washington, porque esa gente no existe. Va a ser algo financiero. Eso es lo que va a poner fin a todo. Vamos a estar en una situación tan mala como la de Richard Nixon después de que Johnson dejara el cargo. Recordad que él nos sacó del patrón oro de forma temporal, ¿verdad? Porque no tenía otra manera de afrontar la crisis. Era eso, o entrar en suspensión de pagos. Tenía pensado volver al patrón oro en algún momento del futuro. Bueno, eso nunca ocurrió. Claro, pero al fin y al cabo, ningún político de verdad ha usado nunca la palabra temporal sin querer decir en realidad permanente. Es una de esas palabras. Bueno, recordemos el daño real que eso nos ha hecho. Hasta que abandonamos el patrón oro, si íbamos a la guerra en algún lugar, teníamos un impuesto de guerra. No era gratis. Y además, si íbamos a la guerra, enviábamos soldados estadounidenses a luchar en gran número, lo que significaba que poníamos vidas humanas, vidas americanas, en juego. Después de dejar el patrón oro, pudimos hacer dos cosas. La primera, imprimir todo el dinero que quisiéramos para hacer lo que nos diera la gana, algo que según mi argumento está a punto de terminar. Y la segunda, eliminar cualquier tipo de servicio universal. Creamos una gran organización voluntaria. Ahora hemos llegado a un punto de bancarrota y corrupción tal que ya no somos capaces de reclutar ejércitos para luchar en ningún sitio. Así que, ¿en qué confiamos ahora? En el poder naval y en el poder aéreo. Sí, ¿por qué dependemos tanto del poder aéreo y naval? Bueno, es un poco como tener sexo sin consecuencias. Ya sabes, puedes bombardear a alguien en algún lugar y es poco probable que pierdas mucha gente al hacerlo. Lo mismo pasa en el mar. Basta con alejarse un poco más de la costa, construir un misil que llegue más lejos y así no tienes que preocuparte por las bajas. Esa es la teoría. Pero creo que estamos llegando al final de esa etapa. Francamente, con Irán estamos viendo el último suspiro. Después de esto, se acabará. Vamos a parar porque sabemos que es demasiado peligroso. Pero no será porque de repente haya surgido la racionalidad en Washington. Será por pura necesidad, sobre todo por razones financieras y económicas. Bueno, ya veremos, porque el tiempo lo dirá, y probablemente más pronto que tarde, porque parece que algo ya no está funcionando en la maquinaria. Coronel, muchísimas gracias por su tiempo. Para quienes quieran leer más sobre su trabajo o ver más de lo que hace, ¿dónde pueden encontrarlo? Bueno, el primer sitio al que iría, y que ahora mismo está funcionando muy bien, es un Substack llamado McGregor Warrior Substack. Allí hay mucho material que he escrito a lo largo de los años. Así que podéis entrar y leer tanto cosas recientes de las últimas semanas como textos que escribí hace muchos años. La razón por la que los he reunido allí es, por ejemplo, el testimonio que di ante el Comité de Servicios Armados del Senado en 2017, o el documento que escribí para RFK Jr. cuando se presentó a la presidencia, titulado Taming the War State. Todo eso se basa en el trabajo que he acumulado durante 20 o 30 años. Porque muchas de las cosas que dije que iban a ocurrir en el ámbito militar han empezado a suceder. Y eso en el fondo es algo positivo, porque nos va a obligar a replantearnos la sensatez de seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Así que creo que a largo plazo todo será para bien,
A corto plazo, eso sí, va a ser doloroso. Así que McGregor Warrior Stack. Y el otro sitio es The National Conversation, en la web thenationalconversation.org. It's thenationalconversation.org. Si eso es, un intento explorar la posibilidad de un tercer partido. Y creo que eso ya es bastante real. Y me he enterado justo antes de venir a hablar contigo de que al parecer Thomas Massie ha presentado su candidatura para las elecciones presidenciales de 2028. Ahora bien, que eso llegue a ocurrir o no es otra historia. Pero el hecho de que lo esté haciendo y que se haya reunido con Marjorie Taylor Greene y que hayan hablado de un tercer partido, menos mal. Eso es lo que necesitamos, porque estos dos partidos ya no son lo bastante distintos como para que nos suponga ninguna diferencia. Dos alas del mismo sistema, pero ya veremos. Quiero decir, creo que tu predicción es acertada. Algo en Estados Unidos va a cambiar, por pura necesidad. Buscad al coronel Douglas McGregor en Substack y en The National Conversation. Los enlaces estarán en la descripción de abajo. Coronel Douglas McGregor, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Colonel Douglas McGregor, thank you so much for your time today. Gracias, Pascal Lotaz.